Hola, hola, buenos días. Resulta que voy para Limón. Unos amigos están allá. Bueno, van de camino en realidad. Resulta que lo que hay es un eclipse anular. Entonces de ahí hay que irlo a ver de fijo. Bueno, vamos a seguir igual. Hice una parada aquí, tengo como 15 minutos, 20 minutos de estar aquí. Tomé nuestra agua de agua, revisé todo en orden. Bueno, seguimos, ok. Peligro inmediato. Mar Caribe. Llegué al Caribe. Qué bonito. Bueno, me la he tirado todo el día en la moto, la verdad. Buena carretera esta. Bueno, y como aparentemente no se me ocurrió explicarles lo que está ocurriendo, pero bueno, gracias a la magia de la música y la voz en off, por aquí les comento.
Nos dirigíamos hacia el refugio Gandoca Manzanillo, que era uno de los mejores lugares para observar el eclipse. Y por ahí nos alquilamos unas bicicletas y pedaleamos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo. También tengo que mencionarles que no pude tomarles fotos al eclipse. La verdad no sabía que se ocupaba una cámara especial para poder hacer eso. Por ahí me di cuenta. Sin embargo, alguien me facilitó unas imágenes de ahí mismo tomadas desde Limón, del eclipse. Entonces por ahí las van a estar viendo más adelante. Eso Choco. Choco.
Ahora, gente, el tema de las bicicletas fue una super idea de uno de mis amigos. La verdad, se lo recomiendo muchísimo. Sé que este canal lo ven muchos moteros, pero si van a Limón, guarden la motico por ahí en el hospedaje. Y la verdad sí les recomiendo esta opción. Es completamente otro nivel, es otra vibra la que se puede experimentar pedaleando ahí en Puerto Viejo. Súper recomendada esta idea. Bueno, ya voy de regreso para Grecia, para Occidente. Me pasó que venía grabando y grabé con otra resolución, estaba grabando como en cámara lenta. Entonces bueno, ahora me detuve, ajusté las opciones otra vez y ya voy grabando como se debe. No voy solo, voy con un amigo que él también llegó ayer. No, llegó un día después de que yo llegué allá. Él va en moto también. Allá habían otros compas. Y no me vine con él porque él se venía un día después del que yo me vine. Pero para el regreso sí íbamos juntos. De hecho, no sé si me estará esperando o no, porque paré a acomodar la GoPro un momentico y pues no sé, creo que, no sé. De hecho ya veo a alguien parado, no sé si será él. Creo que sí. Sí, es él. ¡Vamos! Sí, es que hago yo y pues, si no me detengo, pues no voy a grabar nada. Y él pues no va grabando nada, entonces pues y no tiene eso como pendiente, que uno pueda un toquecito detenerse para algo, pero o sea, igual. Es porque es algo adicional que va haciendo uno cuando lleva una cámara. Parar un momento, ver que vas en la opción correcta. Y no solo cambiarle opciones, pero ayer sí me puse a grabar ahí debajo del agua y grabar unas olas y qué sé yo, entonces ya. Voy a ponerle un poquito porque maté el impulso. Creo que por aquí no pasé cuando venía para acá, creo que no pasé por aquí, me brinqué el centro de Limón. Sí, yo por aquí no pasé. Este es el aeropuerto. Bueno, la pista de aterrizaje. ¿Aquello que será? Moín. Ah, no, nada que ver, no es Moín, no.
Aquella será la isla Uvita. Creo que sí, esa es isla Uvita, si no me equivoco, ¿sí? Si no estoy bateando demasiado. Igual voy detrás del compa porque yo sí que le quedo mal con el hombre, sí es como conoce un poco más la zona. Bueno, eso espero. Entonces de ahí lo mandé adelante por si identifica algún lugar de comida ahí tuanis, paremos. Este será el estadio, el épico Estadio Limón. Creo que este es. Bueno, hay algo también a tener en consideración. Es que si uno viene a Limón, pues sí hay que traer efectivo. Porque muchos negocios, puestos de comida típica, ese tipo de cosas, vieras que no aceptan tarjeta. Entonces sí, importante. Y me ha pasado, la verdad, casi siempre ando tarjeta y manejo algo en efectivo. De hecho traje una parte en efectivo, pero me la gasté. Lo que traje en efectivo me lo gasté rapidísimo. Y o sea, me quedé así como un poco corto con efectivo, precisamente por eso. Los puesticos de la calle, ese tipo de cosas siempre le van a cobrar en efectivo. Seguimos en la búsqueda de un lugar donde desayunar a las 10 de la mañana. No hemos desayunado. Y hace hambre. Hace hambre.
Bueno, acabamos de desayuno almuerzo aquí en este restaurante. Se me olvidó tomarle foto a la comida. Tenía mucha hambre, la verdad. Y nada, no pude comerme el rice and beans, la verdad. No había. Pero ya vayamos llenos, ya. La verdad es que la necesidad se empezó a convertir más que todo que en comer que en qué me como, porque ya todo estaba cerrado. Ese es otro detalle a tener en cuenta si uno viene a Limón. O sea, el domingo todo está cerrado prácticamente. En la mañana no había nada abierto y eso complica muchísimo. Entonces, no, está buenísimo, o sea, y súper barato. No sé ni cómo se llama el lugar, pero me pedí un pinto con carne en salsa, con pan, con plátano, un montón de comida, natilla. Si le hubiera tomado una foto, la verdad es que hasta, no sé, vergüenza me hubiera dado por muerto de hambre, le eché todo. Pero, o sea, buenísimo, la verdad, buenísimo y muy barato, o sea, creo que pagué como 4,000 colones con café y todo. Y estas carreteras están complicadas porque verás que están como, no sé. Algo ocurrió con este proyecto de carreteras que ha sido así. Todo el camino ha sido así, cambiarse de carril. Uno siente como que va en carril contrario por las flechas. Pero bueno, no sé. Igual aquí el GPS que se apagó. El Waze me iba por ahí marcando. Vamos a ver, porque yo creo que esto con guantes no sirve. No, después lo prendo. Sí, igual como comentaba antes, entonces la ruta va a ser por San José. Vamos a cambiarla. Cuando venimos por los Bajos del Toro, por toda esta parte que es como más vegetación. Pero bueno, ya pasamos por ahí, entonces vamos a cambiar la ruta. Igual para pasar a dejar el compita. Lo que estoy viendo es que no me queda mucha gasolina, entonces voy a tener que decirle, a ver, vamos a ver si me entiende. Vamos a ver si lo alcanzo. Va bien rápido, mi compadre. Me hace falta un poquito de gasolina. Bueno, me estaba fijando aquí en el Waze. Creo que voy llegando, o sea, supongo que ahorita tengo que llegar al Surquí. Y está empezando a garuar. Sí, verás que hace un par de minutos empezaron a caer gotas y está garuando. Me preocupa. Pero bueno, esperemos que no pase de ahí. No sé si es mucho pedir porque está bien oscuro por allá. Pero bueno, es lo que hay. Y si toca mojarse, no hay de otra. Así es. Y bueno, seguimos. Garuita es posible y espero que sea por cuestiones de la montaña. Pero sí, está cayendo.
Bueno, seguimos debajo del agua entonces. Vamos a ver si en la siguiente toma lo que ven es un aguacero. No, esperemos que no llueva. ¿Ahí vienen qué? Sí, se vino un buen poco de agua. Más que todo la cuestión de... Bueno gente, y en ese momento tuve que desconectar el micrófono de la cámara porque la cámara no se puede mojar cuando tiene el micrófono conectado. Y solamente en este sector del túnel Surquí estaba lloviendo, como ya van a ver más adelante. No andaba capa, por eso venía tan preocupado. No suelo andar capa, de hecho no me gusta. Y la verdad sí, me mojé bastante. También por ahí me di cuenta de que esta ruta estuvo cerrada como 3 días por deslizamientos. De hecho, como pueden ver ahí, estos fueron parte de los derrumbes que hubieron en esos días. Y justamente el día que pasamos, en la mañana, la venían habilitando nuevamente. Bueno, hace como unos 5 minutos me acabo de despedir de mi compa. Él siguió, yo tenía que desviarme, voy para Grecia. Entonces sí, aproveché para cambiar la batería y conectar de nuevo el micrófono, porque como vieron sí se vino un buen baldazo. Ya aquí no, aquí está bastante bien el clima. Y nada, esperemos que no llueva porque ya se ve bien oscuro. Igual ya me empapé, entonces ya no me importa. Pero bueno, sigamos.
Se montó. Se montó en la acera. Sí, es que no llega uno a veces. A mí a veces me cuesta un toque, depende. Y si es alguien que pues, es más cortico que yo, pues todavía imagínate. Buenas. Déjelo así. Gracias. En 2.9 kilómetros. Sal hacia salida ruta 154 Arnoldo Copper Vega dirección Grecia. Ok. Sí, ya estoy llegando a Grecia. Ya casito.